nombre es Carla García García, alumna de la licenciatura en Contaduría, materia dictamen a los estados financieros, profesor Dr. Argenis Iván Mejía Chavarría. El día de hoy hablaremos de los estímulos fiscales, reducciones y exenciones fiscales. Para ello nos basaremos en 3 puntos importantes, que es la Ley de Ingresos de la Federación, los estímulos y exenciones contenidos en las leyes y condonaciones y reducciones fiscales. Antes de adentrarnos a los temas que vamos a tratar, es importante saber que el conocimiento de los estímulos fiscales, reducciones y exenciones fiscales es crucial para aprovechar los beneficios que nos otorga el sistema tributario y la eficacia de las políticas fiscales gubernamentales en la promoción del desarrollo económico y la redistribución de la riqueza. Por ello, en el presente video se abordarán puntualmente los siguientes temas, que son la Ley de Ingresos de la Federación, estímulos y exenciones contenidos en las leyes, condonaciones y reducciones fiscales. Es esencial para los contadores comprender a fondo el tema de los estímulos fiscales, reducciones y exenciones fiscales, debido a su influencia directa en la economía y las finanzas, tanto a nivel individual como empresarial. Estos mecanismos fiscales no solo pueden afectar la carga tributaria de los contribuyentes, sino que también pueden tener un impacto significativo en las decisiones de inversión, la competitividad empresarial y el crecimiento económico. Al entender cómo funcionan estos instrumentos y cómo se aplican en diferentes situaciones, los contribuyentes pueden aprovechar al máximo los beneficios fiscales disponibles y tomar decisiones financieras más informadas. Existen diversos mecanismos diseñados para incentivar ciertos comportamientos económicos, aliviar la carga tributaria de los contribuyentes o promover sectores específicos de la economía. En este contexto, nacen los estímulos, reducciones y exenciones fiscales. Todo esto con el objetivo de analizar y evaluar los diferentes estímulos fiscales que existen en México, con el fin de comprender su impacto en el pago que estamos obligados a hacer, ya que si bien es cierto, no podemos evitarlos, es posible disminuirlos sin incurrir en ningún delito u omisión legal, lo que a su vez fomenta el crecimiento económico, ya que contribuimos al gasto público. El presente video se enfocará en examinar la aplicación de los estímulos fiscales y cómo beneficia a los contribuyentes al tener conocimiento de estos, con el propósito de proporcionar un panorama general de la reglamentación aplicable en ciertos casos, para optimizar su implementación y maximizar los beneficios fiscales para los contribuyentes. El sistema fiscal de cualquier país es fundamental para la recaudación de ingresos que financian el funcionamiento del gobierno y el desarrollo económico. Dentro de este sistema contamos con diversos mecanismos diseñados para incentivar el pago de impuestos con el fin de aliviar la carga tributaria de los contribuyentes. Estos mecanismos se conocen como estímulos fiscales, exenciones, condonaciones y reducciones fiscales. Los estímulos fiscales son beneficios o incentivos otorgados por el gobierno a través de la legislación fiscal para reducir la carga tributaria de los contribuyentes en ciertas circunstancias. Por otro lado, las reducciones fiscales implican la disminución del monto a pagar de un impuesto o contribución, ya sea de manera temporal o permanente, con el fin de promover actividades económicas específicas o aliviar la carga tributaria de ciertos contribuyentes. Por último, las condonaciones y reducciones fiscales son disposiciones mediante las cuales el gobierno puede perdonar total o parcialmente el pago del impuesto, multas o recargos a los contribuyentes que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley. Estas medidas pueden aplicarse en situaciones de emergencia, calamidad pública o para promover la regularización fiscal. En conjunto, los estímulos fiscales, reducciones y exenciones fiscales, así como las condonaciones y reducciones fiscales, son herramientas importantes dentro del sistema tributario mexicano para incentivar el crecimiento económico, promover la inversión y aliviar la carga fiscal de los contribuyentes en determinadas situaciones. Ley de Ingresos de la Federación.
La Ley de Ingresos de la Federación es un instrumento legal que establece los ingresos que el gobierno federal de un país espera recibir durante un año fiscal determinado. Estos ingresos pueden provenir de impuestos, tasas, contribuciones y otros recursos financieros. La Ley de Ingresos de la Federación es un componente fundamental del presupuesto nacional. Su importancia radica porque establece las bases para la recaudación de ingresos gubernamentales, lo que a su vez financia servicios públicos esenciales como lo son la educación, la salud, la infraestructura y seguridad. Además, proporciona transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Su estructura se divide en dos grandes rubros, que son los ingresos ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como son los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, entre otros. Y tenemos los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos, que son empréstitos, o emisión de moneda por parte del Banco de México. La vigencia de estos, de acuerdo a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. La Ley de Ingresos de la Federación tiene implicaciones significativas en la economía del país, ya que afecta la recaudación de ingresos gubernamentales, la inversión pública, la deuda gubernamental y el gasto en servicios públicos. También puede influir en la estabilidad macroeconómica y en la confianza de los inversores. Estímulos y exenciones fiscales. Los estímulos fiscales son beneficios que perciben los contribuyentes que cumplen ciertos requisitos para reducir o eliminar el pago tributario de determinados gravámenes. Pueden recibir dichos estímulos tanto las personas físicas como morales que realizan determinadas actividades. También se les conoce como aquellos que se autorizan a través de un grupo colegiado de instituciones donde se permite a los particulares aportar recursos a un proyecto de inversión y disminuir el monto de su aportación del pago de su impuesto sobre la renta. Finalmente, son los instrumentos con los que el gobierno cuenta para impulsar o promover un sector. No necesariamente contemplan una exención o condonación de impuestos, sino que su efecto puede ser minimizar o diferir el pago. Hay diferentes tipos de estímulos fiscales, como lo son el diagnóstico de factibilidad de obtención de estímulos fiscales, incentivos a la inversión, que son depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales. También tenemos incentivos al empleo, que son rebajas en impuestos por la contratación de mano de obra, zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado, derecho de importación, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, dispensa temporal de impuestos y reducción de tasas, detección de oportunidades para recibir estímulos fiscales y para la realización específica de ciertas actividades, como puede ser la cinematografía, servicios, etc. Algunos ejemplos de estímulos fiscales en el caso del IEPS es el IEPS por el acreditamiento de diésel o del biodiesel y sus mezclas utilizando maquinaria y equipo excepto vehículos marinos y en el sector agropecuario y silvícola. Esto está fundamentado en el artículo 16, apartado A, fracciones 1 y 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. Al igual, el IEPS por el estímulo al diésel y a la gasolina para el sector pesquero y agropecuario. Esto está fundamentado en el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo, acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario del 30 de diciembre de 2015 y las publicaciones mensuales correspondientes a los ejercicios de 2016 y 2017. Otros ejemplos de estímulos fiscales en la Ley del Impuesto sobre la Renta es el estímulo a trabajadores sindicalizados del ISR por parte de las cuotas de seguridad social, que semadas a los demás ingresos exceden a 7 salarios mínimos. Actualmente se les conoce como UMAS. Esto está fundamentado en el artículo 90 del Decreto Presidencial del 30 de octubre de 2003, artículo 3 transitorio, fracción 5 del Decreto Presidencial del 26 de diciembre de 2003.
También tenemos el estímulo por la contratación de personas con discapacidad, que es una deducción del 100% del ISR pagado por sus salarios, y esto está fundamentado en el artículo 1 y 2 del decreto presidencial del 1 de enero de 2015. Finalmente, otro ejemplo que es el estímulo por la contratación de adultos mayores, que es la deducción al 25% de los salarios pagados, fundamentado en el artículo 186 del primer párrafo de la ley del ISR. Finalmente, los ejemplos de estímulos fiscales en la ley del IVA es el estímulo al contribuyente que presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa-habitación. Está fundamentado en el artículo 1 y 11 del decreto presidencial del 26 de marzo de 2015. Y el estímulo del 100% del IVA de la importación y enajenación de jugos, néctares y otras bebidas, y el agua no gaseosa ni compuesta en envases menores a 10 litros. Artículo 2.1, 6.2 del decreto presidencial del 26 de diciembre de 2013. Las exenciones fiscales, hay diferentes definiciones o varios autores las describen como el hecho de que el gobierno en la ley excluyan de la obligación del pago a los sujetos pasivos del impuesto, es decir, aquello que está libre de pagar un impuesto establecido de la ley, que en resumen puede decirse que es una reducción o eliminación completa de la carga tributaria establecidas en la ley, que en términos generales tanto las personas físicas como morales tienen derecho, de acuerdo pues a actividades sociales, culturales, religiosas. ¿Cuál es la diferencia entre una exención y una deducción? Bueno, la exención directamente no se paga en ningún momento. Desde el primer momento está exenta o libre de impuesto, como hemos mencionado anteriormente. En cambio, la deducción son reducciones de cargas fiscales que se aplican en el momento de la declaración, es decir, existe un movimiento. Hay dos tipos de exención, que son las objetivas y las subjetivas. En las objetivas, pues afecta a quien realiza la operación por el tipo de organización, que es como una iglesia, y las objetivas por el tipo de actividad económica que realiza. Finalmente, en el tema de condonaciones y reducciones fiscales, definimos a la condonación como el acto voluntario y unilateral a través de la cual el ente fiscal expresa su voluntad de eximir al deudor del cumplimiento de su obligación tributaria. De ahí sea una forma independiente y específica que la extingue de forma definitiva. Es un medio por el cual el legislador, con carácter excepcional y discrecional, exonera a determinados sujetos de la obligación tributaria. Y el carácter de beneficio para el deudor de la condonación no puede exigirse coactivamente. Su fundamento legal es la facultad de condonar impuestos, que está regulada por el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, y este artículo establece que las autoridades fiscales pueden condonar total o parcialmente los créditos fiscales cuando existan circunstancias que lo justifiquen y con base a criterios de equidad. Un ejemplo de ello es que en casos de desastres naturales, las autoridades fiscales podrían considerar la condonación de impuestos para los contribuyentes afectados, al reconocer la imposibilidad material de cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay varios puntos clave dentro de esto, que son los recortes de impuestos, que son cambios en el código tributario que reducen la cantidad de impuestos que se deben pagar. Los impuestos también son recortados por cambios en la ley tributaria, de manera que una mayor cantidad de ingresos esté sujeto a las mismas tasas tributarias. Una forma común de recortar los impuestos es reducir las tasas de impuestos, el porcentaje de ingreso tributante sobre el que un individuo o negocio tiene que pagar impuestos. Las reducciones fiscales. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación establece la facultad de las autoridades fiscales para otorgar facilidades administrativas que podrían incluir reducciones. El concepto lo podríamos definir como la disminución de la base imponible que se tiene en cuenta para calcular el importe de un impuesto. Tenemos 5 ejemplos de reducciones fiscales. El primero es la prevista en el artículo 278 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual nos indica que las empresas que anualmente acrediten que incrementaron desde un 25% su planta laboral y las que inicien operaciones
tendrán derecho a una reducción equivalente del 20 y 45% respectivamente por el pago del impuesto sobre nóminas. En el caso del inicio de operaciones de las micro y pequeñas empresas, la reducción será del 70%. La reducción fiscal prevista en el artículo 279, fracción 2 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Las empresas industriales instaladas en la Ciudad de México que sustituyan al menos el 50% del valor de materias primas importadas por insumos de producción local tendrán derecho a una reducción equivalente al 30% por concepto de impuestos sobre nóminas. Reducción fiscal prevista en el artículo 279, fracción cuarta del Código Fiscal de la Ciudad de México. Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales que comprueben haber llevado a cabo la adquisición o arrendamiento de maquinaria y equipo que incremente la capacidad instalada de la empresa tendrán derecho a una reducción equivalente al 10% por concepto de impuesto predial. Reducción fiscal prevista en el artículo 279, fracción 6 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Las empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta tecnología tendrán derecho a una reducción equivalente al 55% respecto del impuesto sobre nóminas, del 30% por concepto del impuesto predial y del 80% tratándose del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Finalmente, la reducción fiscal prevista en el artículo 279, fracción séptima del Código Fiscal de la Ciudad de México nos dice que las personas morales que se dediquen a la industria maquiladora de exportación y que adquieran un área de los espacios industriales construidos para tal fin por las entidades públicas o los promotores privados tendrán derecho a una reducción equivalente al 30% respecto al impuesto sobre la adquisición de inmuebles y derechos del registro público de la propiedad y del comercio. Como conclusión, considero que el tema de estímulos fiscales, reducciones y exenciones fiscales es un tema de suma importancia, ya que la Ley de Ingresos de la Federación tiene implicaciones significativas en la economía de un país, ya que afecta a la recaudación de ingresos gubernamentales, la inversión pública, la deuda gubernamental y el gasto en servicios públicos. También puede influir en la estabilidad macroeconómica y pues en la confianza de los inversores. Esta ley es crucial para la planificación financiera y presupuestaria del gobierno, por lo que es importante que se recauden los recursos necesarios para llevar a cabo lo estipulado en ella siempre y cuando se establezca lo correcto. Los estímulos, exenciones, condonaciones y reducciones contenidos en las leyes son puntos clave para disminuir el pago del impuesto cuando el monto es muy alto. Al saber esto, podemos aplicar esto en la vida laboral y nos da un plus o ventaja con nuestros clientes, ya que para ellos siempre es bueno, no siempre es bueno, no es correcto, pero en el caso de la imposibilidad de poder pagar una deuda de impuestos de una cantidad elevada, los podemos apoyar en esta parte a poder diferir o pagar parcialmente un pago cuando ya no se tenga la capacidad de cubrir dicha deuda. La importancia de los estímulos fiscales, reducciones y exenciones fiscales en la economía mexicana y a nivel internacional es de vital importancia para el desarrollo económico, ya que no solo impactan directamente en la capacidad de los contribuyentes para gestionar sus finanzas de manera eficiente, sino que también desempeñan un papel crucial en el impulso del crecimiento económico, pues el gasto público depende de las contribuciones recaudadas. La comprensión y aplicación efectiva de los instrumentos y beneficios fiscales son elementos fundamentales para mejorar la competitividad de las empresas, debido a que si no tienen una buena planeación financiera fiscal, pagarán más de lo que ya deberían al no hacer uso de los beneficios proporcionados por el Ejecutivo, como las condonaciones y reducciones de impuestos. La relevancia de la Ley de Ingresos de la Federación, que engloba estos mecanismos fiscales, se manifiesta en sus significativas implicaciones para la economía nacional. Su correcta aplicación incide en aspectos cruciales como la recaudación de ingresos gubernamentales, la deuda gubernamental y el gasto en servicios públicos.
En este contexto, la planificación financiera y presupuestaria del gobierno se convierte en un componente esencial, asegurando la obtención de recursos necesarios para cumplir con las disposiciones establecidas en la ley. Los estímulos, exenciones, condonaciones y reducciones fiscales emergen como herramienta clave para aliviar la alta carga fiscal que actualmente se pagan montos muy elevados de impuestos. La comprensión y aplicación efectiva de estos no solo benefician a los contribuyentes, sino que también otorgan una ventaja a los expertos en impuestos al buscar formas legales de minimizar las contribuciones.